Hola, buen día. Mi nombre es Luque Villardo Comian, de la Universidad Nacional de Córdoba, y hoy voy a hablar del método de modularidad de ecuaciones de Fermat, o de Fermat generalizada. Y la idea de la charla es contar un poco de qué trata el método de modularidad y después ver cómo se aplica a la resolución de ciertos tipos de ecuaciones no constantes. Entonces, para contar un poco primero el método, eh, voy a mostrar cómo surge, para dar una idea. Eh, y la primera vez que se aplica es con la ecuación del último teorema de Fermat, que era esta que nos dice que si Ln es un número natural mayor o igual a 3, entonces esta ecuación de acá, aquí la n más i a la n igual a 7 a la n, no tiene solución entera, salvo la trivial, que es donde alguno de los tres sea 0. La primera observación es que en general no nos gusta pensar en números naturales, sino en los primos, y basta probar esto para los primos mayor o igual a 3, bueno, también para n igual a 4, pero eso lo probó Fermat ya, así que nos podíamos quedar con los primos. Y la idea de la demostración es más o menos la siguiente, que es que a una solución, ponemos una solución, queremos dar un absurdo, entonces a una solución le vamos a asociar una curva elíptica, así la vamos a llamar curva de Frey, bien, que satisface lo siguiente: el discriminante va a ser una constante, 1 sobre 2 a la 8, por siempre es el discriminante de este polinomio de acá, que es el discriminante de un polinomio, el cuadrado de la diferencia de las raíces. Entonces tenemos, cuando restamos las raíces, que son 0, AP y menos BP, nos queda A a la P, todo eso al cuadrado, B a la P, todo eso al cuadrado, y A a la P menos B a la P, todo eso al cuadrado. Entonces A a la P más B a la P. Pero eso, como estamos suponiendo que es solución, eso es C a la P. Entonces el discriminante nos queda esto de acá. ¿Está bien? El segundo paso es decir que la curva es modular. En este caso, esto nos queda una curva definida sobre Q. Entonces, esto fue lo que probó Andrew Weiss. Se probaron que era modular. Esto fue el último paso históricamente, digamos, de Weiss y Taylor Weiss. Y ellos probaron en realidad para las semiestables, pero bueno, después se generalizó para todas las curvas racionales. Y entonces lo que uno hace después es considerar la representación de Galois apuntada a esta curva elíptica para este primo P con el que estoy trabajando. Sabemos que es irreducible por el teorema de clasificación de Masur. Y entonces, por modularidad justamente, tenemos que existe una forma modular de cierto peso, nivel, un cierto neventipus, que va a coincidir, va a ser isomorfa de esta representación módulo P. En este caso, el neventipus es trivial, porque estoy trabajando con el curva racional. El peso 2, y lo que probaron era que el nivel es justamente el conductor de la curva, ¿está bien? O sea, hasta aparecen los primos que donde la curva tiene mala reducción. Entonces, el tercer paso es usar el teorema de bajada de nivel de Rivet, que básicamente es decir que me puedo sacar del nivel. Fíjense quiénes aparecen en el nivel. Aparecían el 2 y los primos que dividen a B y C. Bueno, lo que te dice es que te puedes sacar de encima los primos que dividen a B y C, porque justamente son los que me quiero sacar, pero yo no sé quiénes son A, B y C. Entonces, eso no los quiero porque no sé quiénes son. Y te dice que los puedes sacar todos los que estén elevados a la P. Entonces, como estos están elevados a la P, chao, los puedes tirar. Entonces dice teorema de bajada de nivel de Rivet. Entonces, cuando tiro eso, solo me queda en el 2. Entonces, según el teorema este, va a tener que existir una forma de peso 2 y nivel 2 que cumple lo que tenía que cumplir. Entonces, ahí llegamos a un absurdo porque cuando buscamos en este espacio no encontramos nada. Entonces, eso fue lo que se probó y estos 4 pasos, digamos, son lo que uno llama el método de modularidad. Entonces, ¿en qué consiste el método? Era básicamente un primer paso en donde uno construía una curva a partir de una supuesta solución, donde la curva tenía que tener una cierta pinta, digamos, el discriminante tenía que cumplir que ser un numerito que no depende de la solución, por otro numerito que sí depende de la solución, pero que esté elevado a la P para que cuando podamos, después de usar bajada de nivel, los podamos tirar.
y los que dividen a ese numerito que sí depende de la solución, los primos que lo dividen, sabemos que tienen mala reducción, pero queremos que tengan reducción multiplicativa para poder tirarlos también. Después, un segundo paso es decir por qué la curva es modular. En este caso, la curva racional, eso fue lo que probó Weiss, pero hay veces que no tenemos la modularidad regalada. Después, el tercer paso sería usar bajada de nivel justamente para tener un nivel, un peso y un tipo fijo. Y después, un cuarto paso que está escondido en el teorema de Fermat, porque justamente nosotros no nos aparece en ciertas formas, pero hay veces que cuando buscamos en este espacio fijo, vamos a tener forma y lo que vamos a tener que hacer es descartarlas, es decir, porque ninguna de esas nos sirve. Entonces, estos 4 pasos, digamos, son lo que uno llama el método de modularidad. Entonces, voy a querer usar este método para cierto tipo de ecuaciones diofánticas, como dije, y ¿por qué creo que esto va a funcionar? Porque tenemos un teorema de Harmonic-Granville que nos dice que si agarramos ABC enteros fijos, PQR primos, que satisfacen esto, que 1 sobre P más 1 sobre Q más 1 sobre R es menor a 1, entonces esta ecuación de acá tiene finitas soluciones primitivas, donde primitiva significa que no tengan factores en común. Fíjense que esto generaliza Fermat, porque en Fermat teníamos A, B y C igual a 1, y P igual a Q igual a R. Muy bien. Entonces, esto nos dice que tenemos chance de que el método de modularidad funcione, porque necesitamos que no haya, o que al menos haya pocas soluciones para que esto funcione. Y lo que voy a mostrar ahora es algunas ecuaciones que estuvimos pensando con Ariel Facetti, que esto es un trabajo en colaboración con él. Entonces, me gustaría mostrar algunas ecuaciones que estuvimos con Ariel usando este mismo método. Para eso, veamos primero algunos ejemplos que se resolvieron con este método. Por ejemplo, Darmon y Berel tuvieron esta ecuación, XLN más ILN igual a Z al cuadrado, y XLN más ILN igual a Z al cubo. Después, Ellenberg estudió la ecuación X a la cuarta más Y al cuadrado igual a Z al P. Después lo que hicieron F y Jiménez Burros fue estudiar esta misma ecuación de Ellenberg, pero agregándole un D acá, y pudieron probarlo para D igual a 2 igual a 3. Y Bennett y Chen estudiaron la ecuación X al cuadrado más Y secta igual a ZLN. Por supuesto que hay muchísimas más ecuaciones estudiadas, pero menciono estas porque yo voy a decir un poco nuestras ecuaciones están muy relacionadas con estas. Acá lo que quería decir es, bueno, a veces pongo P y a veces pongo N, y en realidad esto depende, porque cuando pongo N significa que está probado para todo número natural, para todo primo, mejor dicho, y eso me permite probarlo en particular para todo número natural. Y cuando pongo P es porque lo probaron para P más grande que algo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Estudiamos esta ecuación que dice acá, que ellos lo estudiaron para D igual a 2 igual a 3. Nosotros lo estudiamos para un D en general, cualquiera. En realidad, sobre todo para D positivo, fue primero lo que estudiamos, y después voy a decir algo para D negativo, qué es lo que pasa. Pero, entonces, esto fue lo que hicimos, y voy a ejemplificar un poco lo que hicimos con D, por ejemplo, igual a 6. Entonces, lo que probamos aquí esta ecuación, y que la cuarta más 6 por Y al cuadrado igual a 7P, no tiene soluciones primitivas no triviales si P es más grande que 19. Entonces, ¿qué hicimos un poco para probar esto? Bueno, y antes de decir eso, es que esto para P primos más chicos no necesariamente es cierto. Fíjense que si P es igual a 5, tenemos soluciones primitivas no triviales.
Entonces, ¿cómo probamos esto? Bueno, usando el método de modularidad. Entonces, hay que repetir estos 4 pasos que ya había dicho. Bueno, el primer paso era construir una curva. Esto lo habían hecho Villafe y Jiménez Murrod. Decían cómo construir una curva. En este caso, construís esta curva de acá, que ya no es más racional. Fíjense, está definida sobre este cuerpo cuadrático imaginario. Y el discriminante cumple lo que tiene que cumplir. Es una constante que no depende de la solución por algo que sí depende de la solución, pero que está elevado a la p. Fíjense que el c está elevado a la p. Y si bien esto de acá pareciera que no está elevado a la p, en realidad sí, porque fíjense que a cuadrado más raíz de menos 6 por b por a cuadrado menos raíz de menos 6 por b. Esto es raíz cuadrado, entonces me queda a la cuarta más 6b cuadrado, y eso justamente sea la p. Entonces, como esto y estos son coprimos, y esto está elevado a la p, entonces cada uno de los factores de esto está elevado a la p. Entonces estamos en las condiciones que haríamos, construimos una curva que haríamos. Ahora uno necesita que esa curva sea modular. Como ya no es racional, eso ya no es tan obvio, como la curva no es racional. Pero lo que sucede es que esta curva es lo que uno llama una Q-curva, que es que sea isógena de todos los Q2 de Galois. Y, bueno, mi curva está definida sobre Q de raíz de menos 6, en particular la puedo pensar sobre este cuerpo. Cuando lo miramos ahí, sí es una Q-curva. Esto es porque necesitamos una isogenía, tiene que estar definida sobre raíz de menos 2. Y ahora tenemos un teorema de Rivet que nos dice que cuando tenemos una Q-curva, bueno, la vamos a poder twistear, y ahora la representación asociada a esa Q-curva desciende a Q. Bien, vamos a ver eso un poco mejor. Y está bien, tenemos el teorema de Rivet, pero después nosotros queremos ver quién es el nivel, el peso y el neventipus específicos. Entonces, lo que vamos a hacer es dar este twist explícitamente, digamos. Eso es lo que hacemos con Ariel. Entonces, para eso decimos, bueno, sea epsilon el carácter que corresponde vía Classical Theory a esta extensión, y sí menos 2 el carácter correspondiente a esta extensión de acá. Entonces tenemos un teorema que nos dice que existe un carácter de g que chi, tal que chi cuadrado es el epsilon, este epsilon acá. Chi solo ramifica en el primo de arriba de 2, y cuando conjugo el chi por un elemento del grupo de Galois, me queda chi por chi menos 2. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos va a decir que la tercera condición me dice que el chi es el que me está diciendo el teorema de Rivet, que es por el cual voy a tener que twistear. La segunda condición, como me dice dónde ramifica el chi, me dice quiénes van a ser los primos que aparecen en el nivel. Y la primera condición me va a decir quién va a ser el neventipus. Como cuando uno twistea, después te aparece el twist al cuadrado. Entonces lo que me va a decir es que el neventipus no es justamente el epsilon. Y eso es lo que nos dice este teorema. Cuando twisteo justamente por este chi, la representación, como dije, va a descender a Q, o sea, el grupo de Galois absoluto de Q. Y nada, vamos a tener una forma, entonces de nivel n, peso k y neventipus este epsilon, donde el peso es 2, el epsilon es el que dije, y el nivel va a ser, bueno, aparece el 2 a cierta potencia. El 3 aparece porque estábamos viendo, recuerden, d igual a 6, los primos que dividen 6 son 2 y 3, eso me va a aparecer el 3. Y me aparecen el resto de los primos que tienen mala reducción. Entonces, esos de ahí no me gustan y los voy a querer tirar con bajada de nivel. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo uso bajada de nivel? Bueno, primero, fíjense que existe un primo Q distinto de 2 y 3, en donde la curva E tiene reducción multiplicativa en Q. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos viendo soluciones primitivas, entonces el A y B de C son coprimos, entonces el C no puede ser ni 1, no puede ser 1, está bien. Entonces tiene un primo que lo divide, pero si fuese 2 divide esto, 2 divide C y 2 dividiría
al X, entonces, o al A. Entonces no sería con primos. Lo mismo con el 3. Entonces tienen que tener una que sea de reducción multiplicativa. Entonces vamos a tener un teorema de Eilenberg que nos dice que la curva, como está definida sobre un cuerpo cuadrático imaginario y no tiene CM, porque justamente tiene un primo de reducción multiplicativa, entonces vamos a poder tirar, digamos, eh, estos, estos primos que aparecen en el conductor. Entonces podemos usar el teorema de bajada de nivel, y lo que nos dice entonces es que vamos a tener una forma, ¿no es cierto?, de peso 2, de nivel, y de eso me quedó una potencia 2 por 3, y el tipo que ya había dicho. Te cumple, bueno, lo que había dicho, acá había twisteado por este chi, lo que pasa el chi, digamos, al otro lado, como el menos 1, ¿no? Y entonces, ahora yo lo que quiero es algo que me permite llevar a cabo el último paso, que era descartar las formas, y para eso voy a usar el truco de Masur, que te dice que si tenemos una forma que cumple esto que dijimos, entonces si me agarro un primo Q, distinto al P con el que estamos trabajando y que no aparezca en el nivel, entonces me voy a poder definir un B, que depende de esa forma y de ese Q, de esta forma, donde varía si mi primo Q se parte o es inerte en la extensión en la que estoy trabajando, que era en este caso Q de raíz de menos 6. Y entonces lo que decimos es que el P siempre va a tener que dividir este B. Está bien, entonces eso me va a permitir de alguna forma dar una cota para el P. ¿Por qué? Porque fíjense que, bueno, acá no lo ponemos para no sobrecargar notación, pero recuerden que la curva E es algo que dependía de la solución con la que empezaba. Entonces, este B lo voy a definir para todo AB, voy a tomar el producto, y P tiene que dividir a cada uno de estos, entonces el P tiene que dividir a este C. Pero si esto no llega a ser 0, si esto acá no es 0, entonces esto me da una cota para el P. Por ejemplo, si esto llega a ser 10, el P tiene que ser o 2 o 5. Entonces, eso es lo que hacemos. Calculamos el espacio de formas que teníamos que calcular. Por ejemplo, este de acá tenía 10 formas. Las que tienen multiplicación compleja las puedo tirar por Eilenberg. Las que no, las tengo que descartar usando esto. Las puedo descartar, me queda que el P tiene que ser más chico que 7, por ejemplo. Entonces, para P más grande que 7, chao, las puedo tirar. Lo mismo hicimos con el otro espacio que teníamos que calcular. Y las podemos tirar todas para P más grande que 19. Entonces, por eso, no queda que si P es un primo más grande que 19, no hay solución primitiva no trivial de la ecuación que dije. X a la cuarta más 6y cuadrado igual a 7p. Bueno, entonces, resumiendo, tenemos este teorema que si el D está entre 1 y 7, por ejemplo, porque si bien dimos una receta en general, después ejemplificamos con D específico. Si el D está ahí, entonces para cada D vamos a tener una cota explícita, tal que si el P es más grande que esa cota, no hay solución primitiva no trivial de esta ecuación. Y como dije, bueno, el caso de igual a 1 lo había hecho Eilenberg, de igual a 2 y 3 lo habían hecho Luis Violeta y Jiménez Burros. Y para D igual a 5, 6, 7, ejemplificamos nosotros, eso fue lo que hicimos. Y después, bueno, no queda mucho. Quería decir que lo mismo hicimos para otra ecuación. Recuerden que Bennett y Chen habían estudiado esta ecuación. Entonces, Cousiñas dijo, bueno, así como habían puesto un 2 o un 3 en la otra ecuación, acá multiplicando el i, acá yo puedo poner un 3, eso fue lo que hizo, y resolvió esta ecuación. Entonces, lo que dijimos es, bueno, si puse un 3, podemos poner un d cualquiera acá, eso fue lo que hicimos. Nos armamos esta curva asociada a una cierta solución, que tiene un discriminante de vuelta de la pinta de lo que tiene que tener, y hicimos básicamente los mismos pasos que hicimos para la otra ecuación, pero con esta de acá. De vuelta también dimos una receta para cada D. Y lo que quería decir es que en este caso tuvimos algunos pequeños problemas, que es que
Esto no necesariamente va a servir siempre, porque si bien decimos qué es lo que tenemos que hacer para cada D, hay veces que cuando uno quiere venir y descartar las formas, no tiene suerte y esto de acá sí te queda 0, entonces no te da una cuota para el P y ahí estás en problemas. Entonces eso es lo que nos pasa, por ejemplo, para D igual a 7, que no pudimos resolver. Y por último, quería decirles que habíamos dicho, por ejemplo, no sé, nos quedamos con esta ecuación, que es la que más estudiamos. Había dicho que habíamos dado una receta de qué es lo que hay que hacer para D positivo y para D negativo. ¿Qué pasa cuando es D negativo? Bueno, acá hay distintas cosas. Por un lado, recuerden que mi curva está definida sobre Q raíz de menos D. Entonces, si mi D es negativo, ahora esto es un cuerpo cuadrático positivo, real, perdón. Entonces ahí ya tenemos asegurado también que las curvas son modulares, podría usar modularidad directamente, pero cuando después uno quiere ir a computar el espacio de formas, no es computable, digamos, uno lo trata de meter en magma y es muy costoso. Entonces, de vuelta vamos a querer usar modularidad, pero por el lado de que sea con curva. Y entonces esto ya se vuelve un poco más difícil también porque cuando uno quería definir el carácter chi, recuerden que el chi era un carácter de Hecke, entonces esto le exige condiciones sobre las unidades para definir un carácter de Hecke. Y cuando estamos en cuerpos cuadráticos reales, ya las unidades no son solo más y menos 1, sino que podemos tener otras unidades fundamentales. Entonces eso hace que la definición del chi, ver la buena definición ya no sea tan simple. Entonces eso fue lo que hicimos en un segundo trabajo, en una continuación con Ariel, ver que este chi está bien definido. Y otra cosa además que complica es que ahora vamos a tener soluciones no triviales para todo P. Fíjense, cuando el C es igual a U más menos 1, entonces para todo P, justamente porque más menos 1 elevado a la P, me queda más menos 1. Entonces, para todo P vas a tener solución y eso complica un poco la vida, pero quería decir que a veces igual, por más que tengas esas soluciones, podés decir algo. Por ejemplo, ese fue el caso cuando D es menos 6. Podemos decir que si P es más grande de 19, 297, y congruente a 1 o 3 módulo 8. Entonces, esta es la única solución no trivial de esta ecuación. Fíjense que más menos 7 a la cuarta, menos 6 por más menos 20 al cuadrado es igual a 1 a la P, para todo P. Y ahora sí le podemos descartar porque, afortunadamente en este caso, la curva asociada a esta ecuación tiene multiplicación compleja por Q de, si no me equivoco, raíz de menos 2, era. Entonces, bueno, lo que uno acá puede jugar un poco con que si el primo se parte en este cuerpo, entonces a decir algo acerca de la imagen de la representación, y por eso que el primo se parta justamente es la condición esta de que el P sea congruente a 1,3 módulo 8. Y bueno, esto fue lo que hicimos en el segundo trabajo y eso es más o menos lo que quería contar.